Sonó el pitazo que enciende la pasión. Hay fútbol. Ya juegan Rubio Ñu y 12 de junio, intermedia en la Arboleda a través de Tigo Sports. Morales quiso interceptar, pero el pase quedó para Vallejo, que mandó una asistencia a Villagra y el primero. ¡Villagra! ¡Gol! ¡Gol! De Rubio Ñu del albiverde, que quiere cantar victoria para ser puntero. Villagra aprovechó la asistencia de Vallejos. Habrá que ver su posición, pero ¿qué le importa al goleador? La mandó a guardar. Totalmente habilitado Villagra. Esto vale. Rubio Ñu pasa a ganar el partido por 1-0. Habilitadísimo. Entonces, gran asistencia realmente la que se terminó dando. Y después, por supuesto, la definición de Villagra, que hizo esa pausa apropiada, que entendió que Navarro tampoco estaba saliendo. Y fue así, que eligió colocar este remate y poner el 1-0. Rubio Ñu era más, era el que más se estaba acercando. El primer pintado de amarillo en el partido, Claudia. Contame después de esta, porque va Derlis Mereles, entregó para Villagra, está el segundo. ¡Gol! De Rubio Ñu del albiverde, del virtual puntero de la intermedia. Que 1-2, doblete. César Villagra, para aumentar la diferencia, para duplicar la distancia en este partido. Rubio Ñu, por la asistencia de Mereles, por el gol de Villagra, está ganando 2-0. Excelente lo de Mereles, arrastrando marca, ganando en velocidad, qué buena carrera. Y después hizo esa pausa apropiada, levantó la cabeza, se dio cuenta de la presencia de Villagra. Y Villagra, con esa sangre fría, por supuesto, de todo centro atacante, que cuando pisa el área y recibe la pelota sabe lo que tiene que hacer, pero todavía necesita de esa cuota de precisión. Y a la espera de ver cómo termina reaccionando después Rubio Ñu, ya sea con los cambios o con las distintas disposiciones de Marecos. Santiago Gabriel Salcedo, buena pelota, Mongelós define, Mongelós. ¡Gol! Del 12 de junio de Villa Hayes, que se pone en partido gracias al disparo de Mongelós entre las piernas de Alvada. Gran asistencia de Salcedo. El compromiso ahora está 2-1. Bueno, y como tiene que ser, tremendo el pelotazo de Navarro y gran visión de juego de Salcedo. Decíamos que en este segundo tiempo, el 12 de junio, está intentando ganar terreno, que está encontrando también los espacios necesarios para poder hacer daño. Buena visión de juego, gran asistencia de Sasá. Y entonces la definición de Mongelós, 2-1, se avivó el partido nuevamente. Y el 12 de junio va a la lucha por los puntos, va al todo por el todo. 2-1, tremendo segundo tiempo el que vamos a tener. Dudó Medina, despejó después Otálvaro de cabeza. Sasá fue a buscarla, la bajó de cabeza Salcedo para Morales. Habilitó a Mongelós y está el empate. ¿Eso entró? ¿No entró? ¿Eso entró? ¿No entró? ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! Del 12 de junio de Villa Hayes. Alegría para los que están vestidos de azul y oro. Desconcierto y confusión para los albiverdes. Lo concreto es que aquí ha empatado el partido el 12 de junio en 15 del segundo tiempo. En 60 del encuentro, de esta manera. Morales para Mongelós, el disparo no se había metido. Fue a buscar Salcedo, disputó Almada y termina siendo autogol. Autogol de Almada. El partido está empatado. Bueno, y acá repasando de vuelta esta acción, la gente de Rubio Ñu se quedó pidiendo falta. Y creería que el último contacto se termina dando en la pierna de Salcedo, ¿eh? Orquiola entregó para López, López cambia de zona y por allí aparece solo y destapado Bordón. Sasá engancha a Salcedo, entregó para López, le pega a López. Horacio Almada se quedó con lo que fue lo último de este partidazo. 4 goles, 2-2. El empate como resultado definitivo entre Rubio Ñu y 12 de junio.